Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Juntos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 16. De manera que si tiene su Biblia, le invito para abrir conmigo su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 16. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, voy a entender que podemos leer. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Hasta aquí damos lectura a la palabra de Dios. Ayer compartíamos sobre lo que es la vida del justo, que es una vida muy bendecida. Amén. Por eso es que todos se esfuerzan por alcanzar esa vida, ¿no? Todos se esfuerzan por entrar. Lo bueno es que después de la ley y de los profetas, se abrió un camino nuevo y vivo a través del velo de la carne de nuestro Señor Jesucristo, manifestando que lo que para el hombre le era imposible por sí mismo, poder entrar al reino de Dios, para Dios le fue hecho posible al hombre. Por medio de Dios le fue hecho posible al hombre. Por eso es que el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Por cuanto que es un lugar muy bendito, ¿no? Casi todas las personas que se acercaban al Señor, más allá de aquellos que se acercaban con enfermedades o aquellos que el Señor llegaba, comúnmente los que se acercaban con esta inquietud, ¿cómo entrar al reino de Dios? ¿Cómo llegar al reino de Dios? Y era lo que Jesús podía ver en su entorno, el deseo de las personas por llegar a ese reino, por entrar a ese lugar de gracia. Y en ello es lo que manifiesta la Escritura, ¿no? Todos se esfuerzan por entrar. ¿Qué quiere decir? Que si hoy una persona desea entrar al reino de Dios, le es posible. Lo que antes le era imposible, porque hasta Juan el Bautista era la ley y los profetas. O sea que eso implicaba un tiempo, manifestaba
una manera en la cual los hombres podían llegar al reino de Dios, que era mediante los ritos de la ley, por el guardar los mandamientos, las ordenanzas. Pero después de Juan el Bautista comenzó otro tiempo, por eso es que él vino a preparar el camino del Señor. La figura de Juan el Bautista es muy importante. La figura de Juan el Bautista es una figura muy importante en la Biblia. Por eso casi todos los evangelios nos introducen, antes de introducirnos la vida y la obra y el ministerio del Señor Jesucristo, ¿a quién nos introduce? A Juan el Bautista. Algunos solo piensan en Juan el Bautista como aquel que bautizaba en el Jordán, cuyo ministerio era bautizar en el Jordán, pero él tenía un ministerio muy importante delante de Dios. Amén. Tal es así que su ministerio era un ministerio específico. Vamos a leer un poco sobre este varón, Juan el Bautista. Amén. Así que podamos entender un poco más sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Si abramos juntos capítulo 1 del Evangelio de Lucas, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces podemos ver que cuando va a introducir la vida de Juan el Bautista, ¿a quién introduce primeramente? A sus progenitores, su padre y su madre. Y los introduce con detalle, diciendo: Zacarías era sacerdote, hijo de Abías. Y Abías era el octavo nieto de uno de los hijos de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos, de los cuales los 2 primeros, el primogénito y el segundo, murieron al ofrecer incienso que no agradaba al Señor. Murieron delante del tabernáculo de reunión, y le sucedieron el tercero y el cuarto de sus hijos. Bueno, el octavo nieto era Abías, y Abías, de la descendencia de Aarón, nace Zacarías, quien es el padre de Juan el Bautista. Pero fíjense que dice esto en cuanto a qué, que fue en los tiempos del rey Herodes, en los tiempos de Herodes. Herodes no era una sola persona, sino que Herodes era una familia, un edomita, descendiente de Saúl, que accede al trono en convenio con el Imperio Romano de Jerusalén. Comienza a gobernar sobre Israel. Al comenzar su gobierno sobre Israel, él hace un acuerdo con familias importantes que ocuparan el lugar de sacerdotes, sumos sacerdotes. O sea que los sumos sacerdotes que habían en aquellos tiempos ya no eran legítimos descendientes de Aarón, sino que eran hombres con posición social y con recursos económicos que compraban ese cargo, con el propósito de poder administrar las riquezas del templo, las cuales eran una fuente de ingreso muy importante. Los últimos sacerdotes legítimos murieron justamente
cuando asume Herodes, manda a matar a los sumos sacerdotes, quienes eran el gobierno religioso, para él tener el dominio en la región. Y los que él pone o establece como sumos sacerdotes ya no eran legítimos, sino que eran puestos que ocupaban hombres que, de posición social y acaudalados, que compraban esa posición. Por eso es que el sacerdocio ya no tenía la legitimidad que tenía en los tiempos que fueron establecidos. De hecho, no podía haber en una misma era dos o tres sumos sacerdotes, sino que debía haber uno solo. ¿Por causa de qué? Porque el sumo sacerdote o podía abdicar o moría, y durante todo el tiempo que él estaba en función de sumo sacerdote era el único que podía oficiar delante del lugar santísimo. Llegado este tiempo, ya los sumos sacerdotes no eran legítimos. Dios, buscando un sumo sacerdote, ¿qué hace? Lo trae por medio de Zacarías y por medio de Elizabeth, quienes eran descendientes legítimos y que eran hombres que, temerosos del Señor. Nace un hijo, del cual el mismo Señor Jesucristo da testimonio de él en el capítulo 11, diciendo: de entre los nacidos de mujer no ha habido un hombre mayor que Juan el Bautista. Lucas capítulo 11, verso Mateo, disculpen, Mateo, no es Lucas. Mateo capítulo 11, verso 11. De cierto os digo que de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta palabra violento no tiene que ver con quien hace violencia, sino con los que se esfuerzan. Luego vamos a hablar en qué consiste ese esfuerzo, ¿no? En qué consiste ese acto de violencia. Pero estamos introduciendo la figura de Juan el Bautista para que podamos entender la función que éste tenía delante de Dios. Amén. La función que éste tenía delante del Señor. Y Juan el Bautista vino para dar testimonio de la verdad. Cuando le preguntaron: dinos, ¿eres tú el que habríamos de esperar o esperamos a otros? Él dijo: yo soy una caña cascada en el desierto. Amén. Pero he venido para dar testimonio de la verdad. Él vino para dar testimonio de la verdad. O sea que lo que él declara es muy importante para que nosotros le podamos tener en cuenta. Entonces podemos ver que su ministerio no fue llevado en el templo, no se realizó en el templo, aunque era un legítimo descendiente que iba a cumplir un rol muy importante, sino que su ministerio fue en el desierto y en el Jordán, donde él desarrollaba su ministerio de predicación, que su predicación era en contraposición de quienes, de los que estaban establecidos, ya sea el gobierno religioso, como los sumos sacerdotes, de los cuales muchos de ellos pertenecían a una de las sectas más importantes, que era la secta de los fariseos, que eran los más conservadores, que él les decía sepulcros blanqueados, nido de víbora, les decía. Y también de Herodes, quien denunciaba por causa de que había tomado la mujer de su hermano. Entonces él iba en contraposición de todo lo que tenía que ver con el gobierno religioso y con el gobierno político. ¿Por qué? Porque tenía un ministerio dado de parte del Señor para preparar el camino del Señor. Amén. Para preparar el camino del Señor.
Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque cuando comienza el libro de Levítico, en el capítulo 1, en el verso 4, dice: cuando tú traigas una ofrenda, ya sea de ganado, vacuno, ovino o cabra, que tú traigas para la ofrenda, lo llevarás al tabernáculo y el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hará? Hará la imposición de manos sobre el animal y luego será degollado y con su sangre te presentarás delante del tabernáculo. Cuando Jesús viene al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, por supuesto, conociendo quién era el Señor Jesucristo, dijo: tú vienes a mí para ser bautizado, cuando en realidad yo estoy esperando en ti para ser bautizado. Y Jesús le dice: deja ahora para que cumplamos con toda justicia. Entonces, Juan el Bautista impone las manos sobre el Señor Jesucristo y lo sumerge enteramente. Amén. O sea, al poner las manos sobre su cabeza y al sumergirlo, quiere decir que enteramente el cuerpo del Señor queda preparado. ¿Para qué? Para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dado que esto tenía que realizarse conforme al rito de la ley. Por eso dice: hasta Juan el Bautista eran los profetas y la ley, pero yo os digo que no pasará ni una tilde, ni un acento de la ley, ni una jota de la ley, sino que todo se cumplirá. Entonces, en el Señor Jesucristo, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado, el representante mayor de la humanidad, el hombre más grande de la humanidad, fue el que en representación de toda la humanidad, como Juan el Bautista, traspasó los pecados al cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo, preparándolo. Por eso al otro día, cuando le ve venir al Jordán, ¿qué es lo que dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 21? Ya no dice de él: este es el Cristo, este es el Mesías, este es el ungido de Dios, a él deben oírlo, sino que dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Quiere decir que ya estaba preparado, ya había sido examinado por el sumo sacerdote, había sido practicado el telibá, que es la imposición de las manos, y estaba preparado entonces para expiar los pecados de toda la humanidad. Porque la misma Escritura nos dice que la vida de la carne está en la sangre. Y Dios ha dado la sangre, ¿para qué? Para la expiación de los pecados. Sin derramamiento de sangre no se puede limpiar los pecados. Por eso el gran error que la gente comete, primeramente, es no entender el ministerio de Juan el Bautista. Y segundo, creer que el pecado se limpia con arrepentimiento. El pecado no se limpia con arrepentimiento ni con la confesión. ¿Por qué? Porque ninguna parte de la Biblia dice que los pecados se limpian con arrepentimiento y con confesión. Sino, ¿con qué se limpian los pecados? Con sangre. La única manera de limpiar pecados es con sangre. El arrepentimiento tiene que estar. Es una condición para poder limpiar pecado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Dejar de hacer por uno para volverse a Dios. El pecado más grande del hombre no está en las transgresiones que comete, no está en los malos actos que tiene. Los malos actos, y así como las transgresiones, son los síntomas del pecado. Pero el pecado del hombre, ¿cuál es? Haber dejado a Dios. Haber dejado a Dios. Ese es el pecado de la humanidad. La humanidad toda se fue con Adán, se alejó de Dios. Por eso dice: y no queréis venir a mí. A lo suyo vino
¿Y qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Si hubieran sido tan piadosos, si hubieran sido tan dispuestos para buscar a Dios, apenas le vieron tenían que recibirle. Pero dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más todos los que le recibieron, los que han creído en su nombre. O sea, recibir a Cristo no consiste en hacer una oración solamente, como muchas veces lo hemos practicado en las campañas evangelísticas. Ven adelante, haz una oración para recibir a Jesucristo. Recibir a Cristo tiene que ver con creer primeramente. Muchas veces hemos hecho la oración y después terminada la campaña nunca fueron a la iglesia esas personas. Y uno se pregunta, ¿cómo es que hicieron la oración del arrepentimiento, la oración de la confesión? ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Porque no se les presentó claramente a Cristo crucificado. No se les presentó claramente a Cristo crucificado, por eso es que no se gestó la fe, no se generó la fe. Porque la fe es el resultado del oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea que uno tiene que presentar claramente al Señor Jesucristo para que las personas puedan creer con el corazón y luego sí hacer la manifestación de confesar con la boca. Pero ese es el segundo paso, el tercer paso. El primero es arrepentimiento. Tengo que dejar de creer que por mí mismo, confiar en mí mismo, que yo voy a cambiar de vida, que yo voy a salir. Y de eso está plagado, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente dice, sí, cuando deje de fumar voy a ir a la iglesia? Cuando deje de beber voy a ir a la iglesia. Cuando deje de esto, de aquello, voy a ir a la iglesia. Y le vemos que están esperando cambiar por sí mismo. Si una persona puede cambiar por sí misma, entonces no tiene necesidad de venir a la iglesia, no tiene necesidad de Dios. Pero los hombres que pecan, que son pecadores, son esclavos del pecado y no pueden por sí mismos cambiar, no pueden libertarse por sí mismos. Por eso es que necesitan de alguien mayor que les rompa las cadenas. Por eso la Escritura dice, conoceréis la verdad, la cual es Jesucristo, y Él os hará libre. Amén. Entonces, necesitamos presentar claramente al Señor Jesucristo. Por eso es que los pecados no se limpian, toda la ley se tenía que cumplir, debía de ser guardada y tenía que recibir aquel que iba a ser el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, tenía que recibir la telibá, que es la imposición de las manos, mediante el cual el sumo sacerdote traspasa los pecados de aquel que se reconoce pecador y lleva la ofrenda al tabernáculo, a fin de que quede perfectamente limpio. Amén. Ahora Jesucristo ofició la redención de la humanidad, y esto fue hecho una vez y para siempre. ¿Por qué fue hecho una vez y para siempre? Porque esto no fue hecho en el tabernáculo de Moisés, que luego fue trasladado a Jerusalén y estuvo como parte de la edificación. El templo de los días de Herodes, como el templo de Salomón, era una réplica igual a lo que era el tabernáculo. Estaban todos los utensilios, estaba todo tal cual como estaba en el tabernáculo, nada más que había dejado de ser una tienda móvil. Ya Israel se había establecido como una nación y entonces Dios permitió que tuvieran un templo donde se iban a limpiar los pecados. Anteriormente, como estaban de manera nómade, vagando por el desierto, era una tienda de reunión. Cuando se establece su reino, cuando David recibe sobre todo la promesa de que de él sería levantado de su descendencia un rey, el cual se sentaría a reinar por siempre y cuyo reino no sería tomado por ningún otro, entonces ahí queda establecido Jerusalén, lo cual va a ser el lugar epicéntrico también del tiempo final. El templo va a descender,
La ciudad santa va a descender en esa misma región. El Señor Jesucristo va a descender en esa misma región y en esa misma región va a reinar por los siglos de los siglos juntamente con la iglesia. Ese lugar y esa región seguirán siendo por la eternidad el epicentro de lo que va a ser el lugar de culto y de adoración a Dios por la eternidad. Es más, las naciones van a tener que viajar allí semanalmente, mensualmente, a llevar sus ofrendas a este lugar. Amén. Entonces podemos ver claramente que el ministerio de Juan el Bautista era muy importante y que estaba legitimizado, la Escritura lo legitimiza, dándonos detalles de quién era él y de qué familia provenía, mostrándonos que Zacarías era descendiente de Abías, el octavo nieto de Aarón, y que Elizabeth era de las doncellas de Aarón, o sea, y que eran temerosos de Dios, y que de ellos nació Juan el Bautista, quien cumplió un ministerio muy importante que no lo desarrolló en el templo, porque el templo ya estaban quienes oficializaban y que organizaban toda la actividad, los que estaban en complot juntamente con el gobierno local, que era la familia de Herodes, lo cual iba pasando de padres a hijos ese gobierno. Entonces ya allí no se podía realizar. Lo mismo el Señor Jesucristo. Él no se presentó con su sangre en el tabernáculo terrenal, o sea, Él no se presentó con su sangre en el templo. Él se presentó con su sangre en el tabernáculo celestial, en el que había sido tomada la imagen para hacer una réplica aquí en la tierra. Eso nos lo explica la carta escrita a los hebreos, amén, que no se presentó allí en el capítulo 10, dice, y en el capítulo 9, con sangre de animales, ni de becerros, ni de vacas engordadas, sino con su propia sangre se presentó, y esto hecho una vez, obtuvo eterna redención. Amén. Él obtuvo eterna redención. ¿Cómo lo hizo? Con sangre. Muchos confunden el pasaje del capítulo 9 del Evangelio, de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, disculpen, capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan, diciendo, si confesamos nuestros pecados. Confunden que la limpieza de los pecados es por la confesión. Pero en ese mismo capítulo, en el versículo 7, dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo yo tengo comunión con la iglesia? No puedo tener comunión con la iglesia y tener otro pensamiento, ¿no? Que no sea el que fue enseñado. No puedo decir, yo tengo comunión con la iglesia primitiva, con los apóstoles, pero yo estoy creyendo, por ejemplo, en los anuncios del profeta Joseph Smith, o de otro profeta, o de otro ángel, como el ángel Moroni, o qué sé yo. Entonces ahí no puedo tener comunión con la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, si alguno de nosotros u otro, o un ángel del cielo viene y os anuncia otro evangelio que el que os hemos enseñado, el tal sea anatema. Entonces, ¿qué significa tener comunión cuando escribe el apóstol Juan? Dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Para tener comunión tenemos que ser del mismo pensamiento, de la misma fe. Eso es lo que nos da la comunión, ¿no es cierto? No es la comunión nuestra el pan que partimos, no es la comunión nuestra la copa que levantamos. Eso significa que nuestra comunión es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Por qué hablamos de que esa es nuestra comunión? Porque al haber por un lado un cuerpo y por el otro lado la sangre, implica que hubo una muerte. Y eso lo hacemos en rememoración, al rememorar el sacrificio del Señor Jesucristo, lo cual es
nuestra comunión. Hoy tenemos comunión, formamos parte de una iglesia porque hubo una muerte, hubo uno que se hizo maldito por nosotros al colgar de un madero, porque estaba escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, y que vertió toda su sangre. Cuando el soldado atravesó la lanza, su costado salió sangre y agua. El agua es lo último que sale del cuerpo. Cuando ya sale el agua del cuerpo humano, implica que ya salió toda la sangre. La composición del cuerpo humano mayormente es agua. Por las arterias y las venas circula la sangre. Si se licúa, o sea, si se vacía de la sangre, ¿qué es lo próximo que va a pasar a las arterias? El agua, que es parte de la composición de nuestro cuerpo. Al salir sangre y al decirnos la Escritura que salió agua, es que vertió toda su sangre, eliminó toda su sangre. Amén. Amén. Implicando que de esa manera se limpiaron los pecados de la humanidad. No se limpiaron por la confesión, ni por el arrepentimiento, ni por hacer penitencia, sino que se limpió con sangre, cumpliéndose en detalle todos los ritos de la ley. Es más, hasta hubo un sumo sacerdote legítimo que impuso las manos y traspasó los pecados de la humanidad al cuerpo de carne del Señor Jesucristo, preparándolo para que sea el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la verdad. Y es por eso que al otro día, después que impuso las manos, no dijo el Cristo, ni el Mesías, ni el ungido, dijo el Cordero. ¿Para qué? Para que los que lo oyeran entendieran. De hecho, los que estaban ahí, que eran judíos, entendían la figura del Cordero. Amén. Es más, al otro día dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y por 40 noches para ser tentado. Pero no solamente fue llevado para ser tentado, sino allí para presentar, murió toda su carne. Murió toda su carne. ¿Por qué? Todo lo que era su naturaleza murió. Cuando vino el diablo, ¿en qué lo tentó? Diciendo, si eres el Hijo de Dios, sabiendo que tenía hambre, di que estas piedras se conviertan en pan y come. ¿Qué le respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Allí murió lo que es el deseo natural del hombre por comer. Le dijo, si eres, escrito está, acerca de ti vendrán los ángeles del cielo y te sostendrán. Échate. Amén. ¿Y qué era? La vanagloria. ¿Por qué? Porque el que subía al pináculo del templo era una figura que anunciaba que venía el día más importante de la religión, que era el día de que los pecados de todo Israel se iban a ser limpiados. Ese lugar lo ocupaban, había uno que entraba al lugar santísimo y otro que anunciaba, ¿no? Y Jesús le dijo al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Después le mostró todos los reinos, la vanagloria de la vida, después le mostró todos los reinos y le dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré, los deseos de la vista. Amén. Murió su carne. Dice, los deseos de la carne, ¿cuáles son? 3. Los de la vista, la vanagloria de la vida y el deseo de la carne. Amén. Y todo esto no pertenece a Dios, sino que pertenece al mundo. Pero cuando se limpiaban los pecados, habían 2 corderos. Un cordero era degollado y entraba al lugar santo y al lugar santísimo, con el cual se rociaba la tabla de la propiciación que estaba por encima del arca del pacto. Y esto se hacía una vez al año, y el otro era enviado al desierto. ¿Por qué? Porque cuando Israel veía que uno entraba al tabernáculo, después de la puerta del tabernáculo ya no podía ver qué era lo que pasaba. Pero por el otro lado sí podía ver cómo el otro cordero era alejado.
Y la Escritura dice, así como el este del oeste se han alejado vuestras rebeliones, así como el este del oeste está de lejos, así serán alejadas de vosotros vuestras rebeliones. Ellos podían ver al cordero que se iba de camino 3 días, llevado a cargo de alguien, lo llevaba 3 días y lo dejaban en el desierto. Por eso Jesucristo también fue llevado al desierto, pero no había quien le pudiera llevar. ¿Quién le iba a llevar? El Espíritu Santo le llevó. Amén. Y allí lo que era el deseo de la vista, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, lo sacrificó porque en esas 3 cosas le vino a tentar el diablo. Todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y se consuma esto con el último aliento. Con el último aliento Jesús declara, consumado es. Quiere decir que Él vino a cumplir una tarea, a realizar una obra. ¿Y cuándo uno puede decir terminé la obra? ¿Cuándo lo da por terminado? Cuando dice, ya terminé. Si usted me manda, qué sé yo, a hacer un trabajo de tipo material, ya sea pintar, hacer un arreglo, cuando viene y me ven no haciendo nada, ¿qué significa? Y yo le digo, ya terminé. Entonces se dio por acabada esa tarea, amén. Jesús vino con un solo propósito, expiar los pecados de la humanidad. Vino para cumplir lo que estaba escrito acerca de Él, que habría de venir a limpiar los pecados. Entonces, cuando consumó la obra, Él dijo, consumado es, ya terminé, lo que vine a hacer, ya lo hice, con su último aliento. Usó su último aliento para dar por terminada su obra. Cuando una obra es terminada, ya no hay nada más que hacer. Por eso la gran soberbia está en pensar que alguien puede hacer algo más para limpiar pecados. La gran soberbia es pensar que yo puedo hacer algo más por mí mismo para limpiar pecados. Es una soberbia. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, lo que terminó Jesucristo no quedó perfectamente acabado, por eso yo tengo que hacer algo más. Y eso es una soberbia delante de Dios. Eso no es una humildad, como muchos lo llaman. Pero no podés ser soberbio, decir que sos justo, que sos santo, que sos perfecto, que acaso no tenés pecado. No, no tengo pecado. Hubo un hombre que vino al mundo, nació de una mujer para que naciera en carne, participara como yo de la carne y de la sangre, el cual Dios cargó sobre él todos mis pecados, lo llevó al Calvario y allí derramó su sangre pagando enteramente la cuenta que me era contraria. Si la cuenta ya fue paga, quiere decir que no tengo deuda, entonces no tengo pecado. Eso es ser humilde, dar gloria a Dios, eso es ser humilde, dar gloria a Dios y no pensar por uno mismo que puede hacer algo más. Entonces, y con esto ya quisiera ir concluyendo. Cuando la Biblia dice que se esfuerzan por entrar, o que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, significa que hay un combate. ¿Cuál es el combate? El combate de la misma carne, del mismo corazón, que me combate y que me dice, ¿cómo es que tú ya eres perfecto cuando te levantas con estos pensamientos o tienes estas reacciones? ¿Cómo hace usted para convivir con la idea de que es santo, que es justo y que es perfecto, manifestándose en usted la carne? ¿Cómo hace? Tiene que batallarlo, ¿no es cierto? Tiene que combatirlo. Ese es el combate, ese es el esfuerzo. Esos son los que son esforzados, que a pesar de lo que ven, que a pesar de lo que sienten, siguen sosteniendo Dios es veraz. Dios es veraz. Ese es el esfuerzo. Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, el Señor está contigo. ¿Qué sería para nosotros hoy esforzarnos y ser valientes?
que a pesar de lo que yo veo, a pesar de lo que yo siento, a pesar de lo que se manifiesta por causa de esta naturaleza, yo siga diciendo, Dios es veraz. Si Él ha dicho que yo estoy limpio, es porque soy limpio. Si Él ha dicho que soy santo, es porque he sido apartado para Él, santificado, y ya fui hecho perfecto, hecho esto una vez y para siempre. Dios es veraz. Entonces, el primer combate que sostiene el que entra al reino de los cielos es con su carne. El segundo combate es con el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en completa oposición a Dios. Usted diga que está ayunando, que está orando, que está gimiendo, que está clamando para ser una mejor persona y la gente lo va a aplaudir. Va a decir, siga adelante, hermano. Siga esforzándose, siga y le van a dar para adelante. Y esto practíquelo en la iglesia. Vaya a cualquier reunión multitudinaria y diga, ¿sabe qué, hermano? Llegué acá, pero con las últimas fuerzas, porque vengo ayunando, vengo orando, para poder ser más santo, para poder estar fortalecido en el Señor. Y le van a decir, los siervos de Dios le van a decir, qué bien, hermano, siga adelante. Pero diga, yo vengo acá porque me dijeron que aquí es la reunión de los justos. Porque aquí me dijeron que es la reunión de los santos, porque esta es una convocatoria para presentarse delante de Dios, y vengo como hombre perfecto, vengo como hombre justo, venga como hombre santo, y se le van a levantar todos. Y le van a decir, pero usted es un soberbio. Y le van a decir, pero ¿cómo usted va a pensar que usted, en su condición y en la manera en que se comporta y cómo viene, que usted es justo, que esté santo y es perfecto? Y de donde primeramente va a tener combate, ¿sabe de qué es? Del sistema religioso. ¿Qué es un sistema organizado de los hombres? Del mundo. El mundo está en una completa oposición al sistema de Dios. Cuando Jesús le decía al paralítico, tus pecados te son perdonados, decían blasfemia, ¿cómo puede decir que los pecados le son perdonados? Pero él podía decirlo, ¿por qué? Porque cargaba los pecados de ese hombre. Cuando le dijo a la mujer allá en el acto de adulterio, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno ha quedado. Él pudiéndola condenar porque era justo, era sin pecado, le dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué no la condenó? Porque ya también cargaba ese pecado. Amén. Entonces, nosotros, hermanos queridos, podemos ver que al tener la gracia de haber entrado a este reino, por eso es que el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan, desde los días de Juan el Bautista, se esfuerzan por entrar al reino de Dios, amén, y solamente podemos entrar siendo ¿qué? Justificados. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenés entrada a esta gracia. O sea, solamente podemos entrar por medio del nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, le dijo Nicodemo, no lo verás y no entrarás. Así que le guste o no le guste, si usted sigue siendo pecador, usted está ajeno a la vida de Dios. Si usted sigue siendo pecadora, usted está separada de Dios. Y no entró a esta gracia, ni tiene ni siquiera el olor, conoce el olor de lo que es esta vida. Porque la Biblia dice que la vida del pecador es olor para muerte, de muerte y para muerte. Pero la vida del justo, del que tiene a Cristo, es olor de vida y para vida. O sea que no conoce ni siquiera el olor de esta vida. Amén. Entonces, estas cosas están en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros nos fortalezcamos por medio de la Escritura, tengamos esperanza y confianza en aquel que nos llamó. Conociendo y entendiendo estas cosas, tengamos esperanza, tengamos confianza en aquel que nos llamó, y a pesar del combate que tenemos, que de hecho lo tenemos a diario,
Con lo primero que combatimos es con la carne, porque puede ser que se encierre en un monasterio, pero de que no le vengan malos pensamientos, no le vengan malas ideas, imposible. Luego tenemos con el mundo, y en donde más se manifiesta ese combate es en el sistema religioso, en las organizaciones religiosas. Todo está bien, mientras usted diga que se esfuerza, que quiere salir adelante, que llore, que lagrimee, todo el mundo le va a aplaudir, todo el mundo le va a apoyar, pero vaya usted y diga, yo ya estoy completo, no tengo falta de ningún bien, mi vida, la vida que hoy vivo en la fe del Hijo de Dios, es una vida perfecta, y lo van a mirar de costado, como diciendo, o está loco, o delira porque, no sé, se pasó de rosca ya, la Biblia lo trastornó, ¿no? Como decían antiguamente, especialmente la religión católica, ¿no? Que no lea mucho la Biblia porque te trastorna. Y claro, ¿cuántos trastornados hubieron? Desde el año 1700, ¿cuántos trastornados? Desde antes, desde el 1500, empezaron a leer la Biblia y dijeron, no, la religión no es la verdad. La verdad es la Escritura, entonces, y ahí comenzó la reforma. Amén. Pero la reforma de un sistema religioso que se había establecido de manera universal en todo el mundo por medio de pactos con los gobiernos del mundo, con los reyes. Amén. Pero no era ni es la iglesia verdadera, ni la única iglesia. Sino que la iglesia verdadera es la que tiene comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo lo limpia de pecado. ¿Usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera? La que está limpia de pecado. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. ¿Queda alguna otra cosa que agregar? Si tenemos el mismo pensamiento, si profesamos la misma fe, si tenemos el mismo confianza en Dios, quiere decir que la sangre de Cristo nos limpió de pecado. Si usted no tiene esa confesión, no tiene esa confianza en Dios, todavía está pensando en hacer otras cosas, y no sé, y podrá anotar sus pecados en un papel, quemarlos en una hoguera, traer un féretro, ponerlo aquí adelante, decir ahí está el hombre viejo, qué sé yo, cuántas cosas se han inventado y seguirán inventándose. Amén. Seguirán inventándose. Pero si tenemos comunión, la sangre de Cristo nos limpió de pecado. Si no tenemos esa confesión de fe, si no tenemos esa confianza en Dios, si no tenemos ese entendimiento, entonces seguimos siendo pecadores y no tenemos comunión. No hay comunión. Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Como Cristo y Belial no tienen comunión. Por eso en actividades podemos estar juntos muchas veces y la iglesia está junta, pero la verdadera comunión es la del Espíritu. La verdadera comunión es la del Espíritu. Y no hay otro evangelio. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, dice, me maravillo de ver que tan pronto os hayáis alejado del verdadero evangelio que lo fue anunciado claramente por mí, de Cristo, que os habéis alejado de Cristo, quien fue anunciado claramente por medio de nosotros. No que haya otro evangelio, sino que han venido quienes los han trastornado, trayendo faltas de enseñanza, diciendo que vinieron de parte nuestra cuando nunca les enviamos. Si otro viniera, o uno de nosotros, o un ángel del cielo, y os anunciara otro evangelio del que ya habéis oído, el tal sea anatema. Entonces, si queremos tener comunión con la iglesia del libro de los Hechos, si queremos tener comunión con la iglesia de la cual pastoreaba Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, si queremos tener comunión con esa iglesia, la sangre de Cristo nos limpió de pecados. Si no, no tenemos comunión. Por eso es que se han inventado tantas falsas doctrinas, se han introducido en estos tiempos. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que se esfuerzan? Los que tienen el primer combate lo tienen en su carne.
Cuando se levantan no hay manera que no le vengan malos pensamientos, que no tenga malas reacciones, pero a pesar de lo que ve, tiene que andar por fe y no por vista. Y a pesar de lo que ve, de lo que se manifiesta, decir, Dios es fiel, Él es veraz. Yo sigo siendo justo, santo y perfecto. No por mi obra, sino por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, que cumplió con todos los requerimientos de la ley. Porque no puede haber sacrificio si no hay tabernáculo, si no hay cordero y si no hay sumo sacerdote. Para limpiar pecados se necesitaban 3 cosas muy importantes: cordero, sumo sacerdote y tabernáculo. Jesús fue el cordero, el sumo sacerdote que impuso las manos fue Juan el Bautista, y el tabernáculo no fue el terrenal, sino que fue el del cielo. Amén. Y él fue el último. ¿Por qué? Porque al terminar ese periodo, que es el periodo de la ley, donde cumplió con toda la ley, vino otro sacerdocio. Esto lo vamos a explicar tal vez en otro tiempo. Pero ya no era según el orden de Aarón, sino que era según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que no tiene genealogía. O sea, que no sabemos cuándo empezó, ni sabemos cuándo termina. ¿Por qué? Porque no tiene ni principio ni fin. Es un sacerdocio establecido para siempre, pero no fue hecho sin juramento. Ni es que él se puso como sumo sacerdote, como lo hicieron los del tiempo de Herodes, sino que le fue dado por aquel que dijo, amén, tú eres mi hijo. Y le estableció por sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. El cual hoy está abogando por nosotros cuando viene el acusador de los hermanos, Satanás, y dice, pero mirá lo que está haciendo, mirá lo que está cometiendo, los errores que está teniendo. ¿Qué hace el sumo sacerdote? Yo ya limpié esos pecados. Porque presenta sus manos, su costado, lo cual la lanza atravesó hasta su corazón, partió el corazón, por eso es que salió también el agua. Las arterias más importantes fueron partidas al entrar la lanza. Salió toda la sangre y luego de que terminó de salir la sangre salió el agua, que es de los últimos líquidos que tiene el cuerpo. Mostrando que toda su sangre se había derramado para limpiar los pecados de la humanidad. Estas cosas están escritas para nuestro testimonio, para nosotros, para que tengamos consuelo, para que tengamos seguridad, para que tengamos confianza. Con estas cosas es que tenemos que luchar, con la carne y con el sistema del mundo, y tenemos que luchar. Amén. Por eso el apóstol Juan dice, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. No la fe en cualquier cosa sin fundamento, la fe que es por el oír de la palabra de Dios. Nosotros estamos exponiendo lo que está escrito. El que tiene deseo de entrar puede entrar a esta gracia por medio de este camino, que es el único camino que Dios presenta a los hombres y que está abierto para que los hombres puedan entrar al reino de Dios. O sea, la oportunidad está. ¿Quiere entrar alguien al reino de Dios? Tiene que estar por este camino. Y nosotros tenemos que presentar correctamente el camino a Dios. Amén. Hasta aquí, hermanos queridos, la palabra del Señor, con el único fin y propósito que podamos tener consuelo, que podamos fortalecernos, que podamos tener confianza en Dios y que podamos seguir peleando. Mire, la lucha no es con el diablo. La lucha es la primera batalla que nosotros tenemos con nuestra carne, luego con el sistema del mundo, y le digo más, el mundo no está preocupado si usted se consagra, si usted ora, si usted ayuna. ¿Sabe quiénes los que más preocupados están de eso? Los religiosos. Porque los que son del mundo se interesan por llevarlo a tomar una copa, por salir con mujeres y esas cosas, ¿no es cierto? Que es lo que le gusta a la gente del mundo. Pero los religiosos, ¿de qué se ocupan? Que esté orando, que esté ayunando, que esté clamando, que está haciendo guerra espiritual. De esas cosas se ocupan los religiosos. Amén.
Por eso le digo que el mayor combate nosotros lo tenemos en la carne y en el sistema del mundo, pero organizado por la religión. Después el diablo, mire, ni se preocupe por él. ¿Sabe por qué? Porque el diablo nada puede hacer. Ya está vencido. Amén. Si usted se mantiene firme, la Biblia no dice que peleemos contra el diablo. ¿Qué dice? Al diablo resístanlo, sométanse a Dios. Resistan al diablo y esto irá de vosotros. No digo que no tengamos lucha del diablo ni ataque del diablo, porque lo tenemos. De hecho, sabemos reconocer, o algunos entendemos cuándo es que el diablo nos está atacando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos a Dios. Por eso, mientras estamos sometidos a Dios, mientras estamos buscando a Dios, eso es una gracia para nosotros. Una gracia que Dios nos concede para hallar el oportuno socorro para los momentos de dificultad. Tenemos que valorar esos tiempos. Amén. Bendito Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos estado exponiendo tu palabra por tu gracia y por tu misericordia, Señor, para poder presentar claramente a Jesucristo y a este crucificado como el único camino abierto por el cual los hombres pueden entrar al reino de Dios. Aquellos que están esforzándose, aquellos que, Señor, quieren utilizar bien, Señor, este tiempo para poder alcanzar todo aquello para lo cual tú le has llamado. Señor, hay un camino nuevo, vivo, a través del velo de tu carne, por el cual cualquier hombre que cree, cualquier mujer que cree, habrá de poder entrar a esta gracia, Señor, y mantenerse firme. Por eso, Señor, te ruego por cada hermano, Padre, que está batallando, Señor, con su propia carne, con el sistema religioso, que pueda mantenerse firme, constante, creciendo en todo hasta alcanzar, Señor, todo aquello por el cual le llamaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,